Bienvenido a Ciencia, el espacio donde la ciencia se vuelve accesible y emocionante. En cada episodio utilizamos inteligencia artificial para narrar documentos científicos y tesis, permitiendo que el conocimiento llegue a todos. Les damos la bienvenida a este análisis de ciencia. Hoy nos vamos a sumergir en un panorama para América Latina que es, por decirlo menos, complicado. Muy complicado. Tenemos sobre la mesa dos documentos que son una radiografía brutal del momento. El informe Riesgo Político Latam 2026 del Centro de Estudios Internacionales de la UC y el Global Risk Report 2026 del Foro Económico Mundial. Y la misión, si la aceptamos, es desmenuzar un poco las fuerzas que están moldeando a la región en un año que todos, pero todos los expertos, insisten en llamar un punto de inflexión. Y usan esa palabra con muchísima razón, ¿no? Porque no es solo un cambio de ciclo. No, es casi un cambio de era. Ambos informes pintan un telón de fondo global que, la verdad, da escalofríos. Un mundo más dividido, más agresivo. Más volátil. Exacto. El informe de la UC lo describe con una crudeza total. Estamos entrando en una ley de la jungla geopolítica. Y a esa jungla, América Latina llega con sus propias batallas internas, que además se alimentan de ese caos que viene de afuera. Totalmente. Es como si la región estuviera en medio de un huracán global mientras trata de apagar varios incendios en casa. Y para empezar a entender esta tormenta perfecta, creo que tenemos que arrancar con un evento, de hace apenas unas semanas, que lo cambió todo. 3 de enero de este año. El mundo se despierta con la noticia del ataque aéreo estadounidense en Venezuela. Y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Una operación quirúrgica. Y los análisis que tenemos aquí dejan clarísimo que esto no fue una decisión impulsiva. Es, de hecho, la primera aplicación en el mundo real de lo que ya se bautizó como la doctrina Monroe. Aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante. Porque esto va mucho más allá de una simple actualización de la vieja doctrina Monroe. Del siglo XIX, claro. Exacto. El informe del CEIUC la define como una mutación profunda. Ya no se trata de que Estados Unidos busque ser el poder hegemónico que influye desde la distancia. Ahora es otra cosa. Ahora busca una dominación directa, sin rodeos, en lo que su nueva estrategia de seguridad llama, y lo repite 6 veces, nuestro hemisferio. ¿Y cuál es la filosofía detrás de eso? Porque suena a un cambio de paradigma total. La filosofía es brutalmente pragmática. Hay una frase del informe que lo resume todo. La nueva política es con más garrotes que zanahorias, sin apelar a valores democráticos. Se acabaron los discursos. ¿Se acabaron? El caso de Venezuela es el ejemplo perfecto. La justificación oficial, según se filtra en los documentos, no fue restaurar la democracia. De hecho, a la oposición democrática ni la tomaron en cuenta. Fue asegurar el acceso al petróleo. La lógica fue explícita. No se trata de democracia, sino de petróleo. Y esto parece encajar como un guante con el diagnóstico del Foro Económico Mundial. Su reporte identifica la confrontación geoeconómica como el riesgo global más grave para este año. Es que es eso. La doctrina Monroe no es una anomalía. Es la manifestación más cruda de esa tendencia. ¿Y qué es exactamente esa confrontación geoeconómica? Pues ya no es una guerra con misiles, es una guerra por los chips de computadora, por el control de los puertos, por quién define los estándares tecnológicos. O sea, ya no compites solo por vender más, sino por asegurarte de que tu rival ni siquiera pueda producir. Es una lógica de suma cero. El multilateralismo, entonces. En franca retirada. El orden liberal que se construyó después de 1945 se está cayendo a pedazos y la política exterior de esta segunda administración Trump es abiertamente unilateral. Nosotros primero y que el resto se las arregle. Hay una cita en el informe de la UCI del Eurasia Group que me dejó helado. Dice: la mayor fuente de inestabilidad global no será China, Rusia o Irán. Será Estados Unidos. Es que le da la vuelta por completo al tablero. Lo que vemos es que América Latina vuelve a ser un teatro de operaciones en la gran disputa entre potencias, en este caso entre Estados Unidos y China. Dejamos de ser socios potenciales para convertirnos en un tablero donde otros mueven sus piezas. Y la intervención directa se normaliza. Se normaliza como una herramienta válida. Y eso cambia todos los cálculos para los gobiernos de la región.
De repente, la opción militar extranjera vuelve a estar sobre la mesa. Lo que nos lleva a una pregunta que parece sacada de un libro de historia, pero que hoy es más relevante que nunca. En este nuevo escenario, donde la fuerza bruta dicta las reglas, ¿qué papel le queda a la diplomacia o al derecho internacional para un país latinoamericano? ¿Son solo una ilusión? Y si ese es el tablero global tan revuelto, ¿cómo se traduce eso en la violencia del día a día en Guayaquil, o en Rosario, o en la frontera colombo-venezolana? Porque esa presión externa se debe sentir en la calle, ¿no? Se siente, y de forma brutal. Esa es la conexión clave que hacen los informes. El principal riesgo político interno para la región, según el CIUC, es la consolidación del crimen organizado. Pero como un poder real, fáctico. Exacto, no hablamos de delincuencia común. El informe nos recuerda esa jornada de terror absoluto en Río de Janeiro en octubre de 2025. Terminó con 132 muertos en un solo día. Eso no es un problema de seguridad, es una demostración de poder. Es un actor que le disputa el control al Estado. Y es clave entender que la imagen que a veces tenemos del narco como único actor ya es obsoleta. El crimen organizado hoy es una corporación multinacional diversificada. Totalmente. Los datos que citan los informes del BID y del Ministerio del Interior de Ecuador son para caerse de espaldas. El tráfico de armas, más de $1 millón. El contrabando, más de 38 millones. Y a eso súmale la minería ilegal que devasta la Amazonía, la trata de personas y, sobre todo, la extorsión. La extorsión es el gran tema ahora. Es que el dato es una locura. El informe destaca que solo en Ecuador la extorsión creció un 400% en 4 años. A ver, déjame repetir la cifra. 400%. Eso ya no es un delito. Es un sistema de gobierno paralelo. Es un impuesto privado que le cobran a la gente y a las empresas para poder existir. Y aquí es donde la cosa se pone aún más oscura. Porque esa violencia criminal ya no corre en paralelo a la política, se están fusionando. El informe resalta el asesinato, en agosto de 2025, del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Ese evento es una herida profundísima. Porque reactiva en Colombia el fantasma del magnicidio, la idea de que las balas pueden decidir una elección. Y altera por completo las reglas del juego político. Y ese punto es crucial para entender cómo se está pudriendo la democracia desde adentro. El informe describe 2 tipos de violencia que la están asfixiando. Por un lado, está la violencia criminal, la que acabamos de mencionar. La del narco, de las bandas. Sí, la que crea lo que llaman zonas grises, territorios donde el Estado simplemente ya no está, ha sido desplazado. El reporte de Integralia Consultores para México es demoledor. En un solo ciclo electoral hubo 782 agresiones a actores políticos y 34 asesinatos. En la práctica, el crimen organizado tiene poder de veto. Deciden quién puede ser candidato y quién no. Exactamente. Pero luego está la otra cara de la moneda, que a veces cuesta más ver. La segunda vertiente es la violencia estatal institucional. La de Nicaragua o Venezuela, por ejemplo. Justo. Aquí no es que el Estado está ausente, es que ha sido capturado por completo por una élite en el poder. Utilizan todo el aparato del Estado, jueces, fiscales, policía, no para impartir justicia, sino para aplastar a la disidencia. Inhabilitan candidatos, encarcelan opositores, cierran medios. Y al final el resultado es el mismo. El mismo. La elección libre y justa se vuelve imposible. En un caso, porque te matan si compites. En el otro, porque te meten preso. Lo que nos deja flotando otra pregunta casi existencial. Si el crimen organizado controla territorios, financia campañas y puede matar a los candidatos que no le gustan, ¿en qué punto la democracia se convierte en un simple teatro? En un ritual vacío de poder. Sí. Y esa pregunta sobre la democracia como formalidad nos lleva directamente al bolsillo, a la economía. Porque toda esta violencia y falta de control tiene un costo económico gigantesco. ¿Cómo puede una economía crecer si las empresas pagan vacunas y los inversionistas ven el país como un campo de batalla? Exacto. Y a primera vista, el panorama económico que describen los informes es una paradoja. Cuesta entenderlo. Por un lado, las cifras oficiales son deprimentes. Muy modestas, ¿no? Poquísimo. El FMI proyecta para este 2026 un crecimiento regional de apenas 2.2 a 2.4%,
Esto nos mantiene en lo que los economistas llaman un crecimiento crónicamente bajo. No alcanza para nada. Y me imagino que detrás de ese número hay problemas estructurales que venimos arrastrando décadas. Los de siempre, pero ahora agravados. Baja productividad, inversión insuficiente. Pero además, ahora hay lo que el reporte llama un triple candado fiscal. Un triple candado. Sí. Primero, los gobiernos tienen poquísimo espacio para gastar. Segundo, la deuda pública está por las nubes. En Brasil es casi el 90% del PIB, en Argentina el 85%. Y tercero, la recaudación de impuestos sigue siendo muy baja. Con poco ingreso y mucha deuda, es casi imposible hacer políticas públicas ambiciosas. De acuerdo. Ese es el lado sombrío. Pero aquí es donde los informes presentan algo que no tiene sentido a primera vista. Citan un análisis de JP Morgan que dice que 2026 podría ser un punto de inflexión estratégico, casi un momento dorado para la región. ¿Cómo es posible? Esa es la gran tragedia latinoamericana del siglo XXI en una frase. Tenemos el billete de lotería ganador en la mano, pero la casa se está incendiando. ¿Por qué el billete ganador? Porque lo que antes eran nuestras debilidades, ser exportadores de materias primas, ahora son nuestras mayores fortalezas. En un mundo donde Estados Unidos y China se pelean por las cadenas de suministro y donde la transición energética es una carrera global, tener litio, cobre, energía, alimentos. Te convierte en un jugador indispensable. El mundo necesita lo que América Latina tiene bajo tierra. La oportunidad es real. Hay una ventana para atraer inversiones millonarias y reposicionar a la región. Pero, Y este es el pero del tamaño de un continente. El informe es tajante en la advertencia. Para aprovechar esa oportunidad se necesita estabilidad, seguridad jurídica y gobernabilidad. justo lo que no hay. Exacto. ¿De qué sirve tener el tesoro enterrado si no puedes ni cavar un pozo sin que te extorsionen? La oportunidad económica choca de frente como un tren con el riesgo político y criminal. Sin un Estado que funcione, esa riqueza nunca va a llegar a la gente. Y ese desarrollo que no llega es lo que alimenta la fractura social, que es el otro gran tema. Y aquí también vemos una dualidad extraña. Por un lado hay buenas noticias. El informe de la CEPAL, que citan los documentos, dice que la pobreza monetaria se redujo a un 25.5% en 2024, un mínimo histórico. Es un dato positivo, claro, pero no cuenta toda la película. La desigualdad, aunque la pobreza baje, sigue siendo una herida abierta, y sobre todo la informalidad laboral. Casi la mitad de la gente, ¿no? Casi el 50%. Una de cada 2 personas trabajando sin contrato, sin seguro de salud, sin jubilación, viven al día. Eso, sumado a la desconfianza profunda en las instituciones, nadie cree en los partidos, en el Congreso, en la justicia, crea un caldo de cultivo para el malestar permanente. Un malestar que se ve en las urnas. La gente vota con rabia, buscando soluciones rápidas. Y el informe nota un giro hacia opciones de centro-derecha o derecha en Argentina, Ecuador, El Salvador, Chile. Incluso Honduras. Parece que el electorado está gritando por orden y seguridad por encima de todo. La demanda principal es esa. Sí, la gente está dispuesta a sacrificar ciertas cosas a cambio de poder salir a la calle sin miedo. El problema es que esta tendencia coexiste con una fragmentación política brutal. Los gobiernos que ganan, sean de derecha o de izquierda, llegan al poder con minorías en el Congreso. Y no pueden gobernar. Les cuesta un mundo construir alianzas. Entonces prometen orden, pero no tienen el poder político para implementar las reformas. La frustración sigue creciendo y el ciclo vuelve a empezar. Y por si todo esto fuera poco, a esta licuadora le echamos un ingrediente nuevo y explosivo: la tecnología. El informe del CIUSE habla de una falta de capacidad frente a la inteligencia artificial. Y el del Foro Económico Mundial es aún más específico. Ponen la desinformación y los resultados adversos de la IA entre los principales riesgos globales. O sea que no estamos preparados. Para nada. Y esto ya no es un problema futuro, de perdernos la próxima revolución industrial. Es una vulnerabilidad que nos está golpeando hoy. La desinformación potenciada a niveles nunca vistos por la IA se puede usar para reventar una sociedad por dentro. Para profundizar la polarización. Para que la gente desconfíe de los resultados electorales, para destruir reputaciones.
La IA, en un contexto de instituciones débiles y sociedades fracturadas, es un acelerador de crisis. A ver, si tratamos de juntar todas las piezas, el cuadro que emerge para 2026 es el de un año decisivo, una encrucijada. Por un lado, América Latina atrapada entre fuegos externos que nunca antes había sentido con esta intensidad. Una doctrina Monroe que resucita la intervención directa y la rivalidad entre Estados Unidos y China que nos convierte en su campo de batalla. Y por el otro lado, fragilidades internas que están llegando a un punto de quiebre. El poder del crimen organizado, una polarización social que hace imposible cualquier acuerdo. Y una debilidad institucional crónica. Es la tormenta perfecta. Lo que nos lleva a la conclusión final de los informes, que es quizás la más preocupante de todas. ¿Cuál es? Que el mayor riesgo, el que consolida todo lo anterior, es la fragmentación regional. El presidente Lula usó una palabra muy gráfica, la balcanización de América Latina. Una descripción muy precisa. Mucho. Cada país tratando de salvarse por su cuenta, sin una voz común. Esa falta de acción colectiva nos anula como actor en el escenario mundial. Nos condena a ser, como decíamos, un simple teatro de operaciones para otros. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final, una pregunta que se desprende de todo lo que hemos conversado y que es francamente inquietante. Si la soberanía de una nación se ve amenazada al mismo tiempo por una superpotencia externa que impone su voluntad por la fuerza, y por mafias internas que controlan territorios, cobran impuestos y deciden quién vive y quién muere. ¿Qué significa realmente, hoy, ser un país independiente en América Latina? Gracias por acompañarnos en este análisis. Si este contenido sobre ciencia y el examen riguroso de la realidad les interesa, les invitamos a suscribirse. Y si también disfrutan explorando futuros posibles y realidades alternativas, busquen nuestro podcast hermano de ciencia ficción. Nos pueden encontrar en las principales plataformas de audio como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y YouTube Music. Hasta la próxima.